que precisamente Jesús hizo más fue liberar a la gente de opresiones espirituales. Una de las cosas distintivas del ministerio de Cristo es que le llevaban endemoniados y los endemoniados eran liberados. Estamos viviendo un tiempo de una iglesia moderna que no quiere hablar de esa realidad espiritual, porque dicen que es meter miedo, como decía MacDiel, que si Cristo venció al Satanás en la cruz del Calvario, ¿por qué hablar de demonio? Precisamente porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, precisamente porque lo despojó de absolutamente todo, la influencia que tenía sobre el ser humano cuando ese ser humano viene a los pies de Cristo. Y como dije esta mañana, cuando tú tienes una persona que te está diciendo, Juan, Fernan, Moraima, yo estoy sintiendo cosas, yo veo sombras, escucho ruidos extraños que no son naturales, siento una presencia que se me erizan los pelos, pero no es una presencia buena, es una presencia mala. Yo creo que para eso tenemos a Jesús y para eso tenemos al Espíritu Santo. Para que eso que produce esas opresiones, esas sombras que se ven, que caminan, que se mueven, que se sientan, las personas a veces ven que esas sombras se les sienta al lado. En algunos casos que se acuestan en la cama y notan cuando el matre se dobla un poquito, se hunde. Eso lo está narrando una persona que no está fuera de su justo juicio cabal. Es una persona que trabaja, que funciona, que interactúa con los demás de manera perfecta, tiene una familia. O sea, no estamos hablando de una persona afectada emocionalmente que uno sepa, ¿no? Correcto. Estoy hablando de aquellos que testifican que tienen ese tipo de experiencia, pero que están perfectamente bien. Yo quisiera preguntarle a los oyentes, ¿cuántos están? Esto no es para meter miedo, al contrario, es para poner confianza. Era como yo decía esta mañana en el segmento de MacDiel. Para eso está la iglesia. Claro. Hay que reprender, pues vamos a reprender. Hay que orar en el nombre de Jesús, pues vamos a hacerlo. Hay que decirle al demonio, vete, como Jesús le dijo al endemoniado de Gadara. Y los demonios tuvieron que pedirle permiso. No, nos dejan meter en el hato de cerdos. Porque a la orden de Jesús sin gritar era, váyanse, salgan de él. Sin gritar. Sin gritar. Sí. Eso a mí me produce confianza, eso a mí me quita, conocer este evangelio, a mí me quita el miedo a los demonios. O sea, es todo lo contrario a lo que, yo no sé, de algunas iglesias, inclusive algunos pastores, les escandaliza hablar de este tema, donde algunos han llegado a decir, mira, no hablen del diablo, eso no existe. Cuando tú ves gente atada, cuando tú ves gente literalmente que ha sido poseída, donde hay gente que no han sido poseídas, pero que están bajo la influencia, que es lo que estamos hablando esta mañana, que sienten cosas raras, escuchan cosas raras. Hay unas presencias que dicen, yo conozco la presencia de Dios, esta que yo estoy sintiendo aquí no es la presencia de Dios. Y yo creo que cada cristiano en algún momento de su vida ha logrado tener algún tipo de experiencia parecida a esa. Sí. De eso es lo que estamos hablando esta mañana. Y poder darle este foro a los oyentes para que digan, a mí me pasa. Lo he escuchado, últimamente está peor, o llevo 1 año o 2 años. ¿Para qué? ¿Para glorificar a las tinieblas y al diablo? No, para recordar que en el nombre de Jesús esas opresiones se tienen que ir. Hay poder. Que esa presencia maligna se tiene que convertir en la presencia de Dios, en una de bendición. Para eso es que la discusión de este tipo de tema. No sé por qué algunos se quedan en el lado, que ya vienen a meter miedo, a glorificar a los demonios. No, es para decirle a los demonios, ustedes se van, ustedes que meten miedo se van, ustedes que no dejan dormir a una persona de noche, esa persona tiene que dormir en paz en el nombre de Jesús. Es lo contrario. ¿Cómo es posible que las tinieblas hayan ganado terreno en la mente de creyentes para decir, nosotros no existimos a los demonios? Prediquen y enseñen que no existimos, que no estamos aquí. O sea, en este nivel de ignorancia hemos caído.
no es para decir en el nombre de Jesús, se van. Y esta persona queda libre en el nombre de Jesús y va a dormir tranquilo, tranquilita esta noche. Yo estaba en una iglesia en una ocasión ministrando y como dice Juan, en algunos lugares estos temas no se tocan. Sí. Y entonces cuando hago un llamado, pasa esta persona y comienza a tener una serie de manifestaciones. Sí. Y se arrastraba en el piso y demás y comenzaron a agarrarla porque nunca habían visto eso. El pastor se me acerca y me dice al oído, perdón hermana, pero es que nunca habíamos visto una manifestación aquí así. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y yo dije, suéltala, lo primero que vamos a hacer es suéltenla. Oye, porque tú le puedes hacer daño a una persona sin querer, Claro. tratando de aguantar. Yo me puse en rodillas al lado de ella y sin gritar, es más, retiré el micrófono. Dije, ¿te vas? Ahora. Ajá. ¿La sueltas? En este tono, ahora, la paz de Dios sobre ti. Comencé paz, y se fue yendo, hasta que ella cayó en un descanso, ahí lloraba y lloraba. Pero que es increíble que no se hable ya de estas cosas cuando son reales. Esto pasa, pero no todo el que no duerme es porque está siendo perturbado, ¿verdad? No, claro, estamos súper claros. Qué bueno que lo aclaras. Sí, no sí. queremos decir eso. Claro, eso no es lo que queremos decir. Algunos tienen ciertas condiciones que las están tratando, otros se deben tratar, pero en el caso que Juan trae específicamente, es esa. Sí, es ese. Cuando es por opresiones. Exactamente. Pues, o porque la gente siente, escucha. Exacto. Pues, ve sombras, la cosas persona así. es quien lo está experimentando. Yo no puedo decir que no. Exacto. Hay gente que ya no cree, que hay gente que cree pero le tiene miedo. Oh, sí. Y entonces también está, porque conocí un caso de los padres que no le hacían caso a estas cosas que sus adolescentes estaban viviendo y la cosa se tornó cada vez más complicada. Wow. O sea, como que hacerse el loco porque nada, eso no puede ser verdad. Y ese tipo de actitud en un cristiano no es aceptable. Usted tiene que atender eso si ve que, sobre todo si sus hijos manifiestan, no, mira, no puedo dormir, papi, mami, me pasa algo, oigo cosas. Exacto. No se puede despachar como que eso no es nada. Exacto, no. Porque sí puede ser Hay que algo. validarlo, Claro que sí. claro. Es así. Yo tuve una experiencia así también, un par de veces, y caramba, no porque uno sea ¿cómo se dice? No porque uno sea un paladín de la fe, pero uno se arma de la fe. Claro. Y en el nombre de Jesús uno habla, uno declara, uno da una orden. Sí. Ya. Es que en ese nombre es que hay poder y autoridad. Claro, en el nombre de Jesús. O sea, y se neutraliza y se va y no vuelve. Exacto. Y no vuelve sin mucho grito, sin mucho sin criticar al que tenga su Así, estilo, al que ¿no? usa el estilo, claro. Es que tenga el estilo. Es que Jesús Pero es en el nombre de llegaba. Jesús. O sea, eso es suficiente. Eso es suficiente. Jesús ¿Verdad? llegaba y los demonios lo identificaban. Él no tenía ni que hablar. O sea, él así. estaba a lo lejos. Jesús, ten misericordia de mí, gritaban. O sea, wow. Sí, pero como tú dices, Mora, o sea, tú no puedes estar aquí, tienes que salir de este lugar. Ajá. En el nombre, No por la puedes sangre estar de aquí, Cristo. claro. Y ya. Exacto. Pero hay gente que no se arma de ese valor teniendo el conocimiento. Exactamente. Exacto. Sí. ¿Por qué pasa? No sé. Sí, tienen miedo, no han pasado el umbral de la confianza absoluta de que si Dios está conmigo, Satanás no me puede poseer. Si Dios está conmigo, Satanás no me puede atacar para hacerme daño. Eso es algo de que los cristianos tienen que armarse de esa conciencia de que si nosotros hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Está derrotado. Está derrotado, no tiene poder Sí. para hacernos daño. Lo que él no solamente él está derrotado, lo que él representa también está derrotado. Así es. Porque entonces, si es por temor que la persona diga, yo he escuchado personas, yo no me siento preparado para orar por un endemoniado, pero si tienes uno de frente, ¿qué vas a hacer? Pero fíjate, hay gente que tal vez se puede sentir intimidada por la falta de señales, tú sabes, extraordinarias. O sea, no se atreven porque se supone que tal vez piensan que debe ser de esta u otra forma específicamente, ¿no? Ajá, sí. O que no sienten algo extraordinario. Sí, Y no hay que sentir nada extraordinario, hay que Claro. declarar la sangre de Claro, Cristo. claro. Tú sabes, con toda autoridad. Así es. Tan sencillo como eso. Ujú. Yo abrimos las líneas esta mañana para aquel que pueda estar experimentando o teniendo este tipo de situación o de experiencia nos los pueda contar en esta mañana. Claro.
podamos poner sobre la mesa un tema que ya no se quiere hablar y que a mí me parece que es un tema que le compete a la iglesia de Jesucristo, porque a la iglesia fue quien Dios le dio poder para echar fuera toda acechanza del enemigo, punto. 787-993-9700. Ay, mi madre, mira cómo está esa línea. Wow. Adelante. Hola. Después de 45 llamadas, no tengo a mí, mire, yo no entiendo, interesante tema. Lo que pasa es que la iglesia no están hablando de eso, como ustedes dicen. Incluso hay gente que para el mundo le insultan, le dicen, ¿tú crees que un pleito encontré a alguien? Y el Señor solamente dijo, cuando los traje Miguel contendía contra el diablo, disputando por el puerto de Moisés, dice, no se atrevió ni a decir palabras de maldición contra él, solamente dijo, el Señor te reprenda. Es decir, que nosotros, eso es muy importante, porque hay gente que pelea con el diablo, lo insultan, cree que están peleando con alguien, y le entra hasta un pánico. Y eso no hay que matarse mucho. En el nombre de Jesús, te va. Dice, claro, Jesús, si quieres puedes limpiarse. No digo muchas cosas. Si quiero, sé limpio. Ya tanta la lepra desapareció. Sí, Dios le bendiga. Sí, porque el poder no radica en el nivel de decibeles de tu voz, ni, ¿verdad? Ni de la pataleta que tú quieras armar. Correcto. O sea, es algo más alto que eso. Exacto. Así es. Adelante, buen día. Buenos días. Dios mío, hacía tanto tiempo que no hablaba con ustedes por culpa del horario que no me confligía. Dios me los bendiga mucho. Amén. Miren, pues de verdad este tema, de verdad yo creo sí en el poder de Dios para, ¿verdad?, expulsar el demonio y lo que sea. A mí me ha pasado en varias ocasiones, desde antes de servirle al Señor, en mi casa veía, y no lo vi yo, hasta mi hija de 5 años me preguntó, mami, ¿quién está ahí? Wow. Y yo, no hay nadie. Y mi esposo, que en aquel entonces estábamos comenzando, un día me dijo, uy, ¿qué fue eso? Y yo, ¿qué pasó? Y él, no, nada. Yo, no, dime qué fue, porque yo también. Y ahí, nada, después un vecino oró en mi casa y yo empecé a asistir a la iglesia y gracias a Dios todo eso se fue. ¿Seguro? Pero por lo que llamo es porque mis sobrinitos, yo soy una tití bien tití y mis sobrinos se quedan mucho conmigo. En la casa de mi hermano había una mala influencia, había algo malo. Y los nenes más pequeños, ya están grandecitos, ya tienen 14 y 16, pero más chiquitos, te digo 10, 8, así, más chiquitos. Cada vez que se quedaban en casa, era impresionante el miedo que ellos tenían al ir a dormir. Wow. Era una cosa sobrenatural. O sea, ellos no querían quedarse dormidos, tenían que dormir juntos. Y entonces yo les decía, mis amores, pero bebé, ustedes saben que en la casa de Tití vive el Señor, que el Señor tiene ángeles que nos guardan. Allá afuera hay muchos ángeles, un ejército de ángeles que nos están guardando. No podemos tener miedo. Y empecé a sembrarles esa palabra y les enseñé el salmo de en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ellos se lo aprendieron, pero todas las noches antes de dormir lo dicen, todavía ya son, ¿verdad?, más grandecitos. Y poco a poco yo pude ver, como yo les enseñé, yo ungí a los nenes, ungí el cuarto donde dormían, ¿verdad?, para que no, por el miedo que sentían, y cómo yo pude ver cómo fue cambiando el ambiente, de cómo los nenes podían dormir mejor y cómo entendieron que tenían que orar y acostarse en paz. El nene una vez me dijo, tuve muchas pesadillas porque no oré anoche. Y escuchar eso a un nene, yo dije, wow, cómo yo he sembrado, y me da una emoción saber que mis niños están sembrados con el temor del Señor, pero con el conocimiento de que el Señor nos guarda y nos cuida en nuestra casa, y que tenemos que en el nombre de Jesús echar fuera todo espíritu maligno. Gracias, Tití. Qué bueno escucharlas. Es el trabajo de las Tití. Muchachos, saben que a mí me impresiona mucho la historia del Gadareno, porque hay una parte cuando él dice que tienes conmigo, Jesús,
te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, la mera presencia causaba tormento. Déjame quieto, no puedo con tu presencia. Y cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Le contestas, Legión, porque somos muchos. Yo imagino a Jesús diciéndole, yo no te pregunté cuántos son. O sea, yo no te pregunté cuántos hay dentro de ti. Porque, ¿qué importa si es uno, si son dos, si son tres? Aquí está el poder. Cuando llega el poder, se van, se tienen que ir, se sujetan en el nombre de Jesús. Así que esa historia me impresiona mucho. A veces lo que hay que reprender son ¿verdad? Estas cosas que están alrededor de ti. Es decir, por ejemplo, tú puedes identificar que hay algún vecino que tiene un ambiente, ¿verdad? Espiritualmente hostil. Sí. Y hay que declarar una palabra. Sí. Tú sabes, porque si no empieza a afectarte para acá. Claro. Sí. Mira, hay una experiencia que me narraron recientemente donde esta parejita joven, 30 y pico de años, se casan, van a vivir esta casa y en los miembros de la familia, por parte de él, hay dos tías que son espiritistas. Okay. Y estas espiritistas, pues les encanta visitarlos y le regalaron cosas, ¿verdad? Que eran como adornitos y este tipo de cuestión. Y ellos empezaron a tener, principalmente su esposa, cuando él se iba a trabajar, ella empezó a tener unas experiencias espirituales muy fuertes, donde literalmente veía unas sombras oscuras que caminaban por la casa. Y ella comenzaba a sentir unas cosas bien extrañas. En momentos cuando ella se sentaba al comedor o a la sala, sentían que se sentía claramente que esa sombra se le sentaba al lado. Wow. Cuando se hace el research, porque ella pues pertenece a una iglesia y el esposo, pues van, encuentran estos familiares que son espiritistas y la gente que brega con lo maligno carga eso. La gente que brega con el mundo espiritual oscuro carga eso, ¿no? Y dentro de las cosas, pues no se sabe hasta dónde tal vez alguno de los obsequios que le dio ya era algo dedicado a las tinieblas. Y obviamente no había daños hacia ellos porque le están sirviendo al Señor, pero la molestia o la presencia de cosas raras, hasta que se hizo un culto, la pastora fue, reprendió en el nombre de Jesús, dedicaron la casa al Señor, ¿verdad? Porque se unen a las personas, pero se dedican las cosas al Señor. Desde ese día desapareció esas sombras y esa presencia en esa casa. Así. Por eso es que no podemos tenerle miedo. Claro que no. Por eso es que no podemos tenerle miedo. Claro que no. Yo fui a una tienda a comprar unas cosas y el caballero que era el dueño me atendió y tenía unos artefactos que tú veías que era santero. Ajá. O sea, que cargan unos collares. Sí. Entonces inmediatamente, esto le tiene que haber pasado a usted también, inmediatamente o al rato de estar conversando con el hombre, yo me había dado cuenta ya. Pero entonces él me dice, tú tienes gente alrededor que te protege. Veo algo. ¿Ok? Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo le dije, en el mundo espiritual él discernió eso. Sí, brother, sí. Muchachos, ¿qué tal si yo les digo a ustedes que a mí me llamaron que yo no sabía ni que esto existía? A mí me llamaron de la Asociación de Espiritistas para irles a hablar. ¿Puedes creer eso? Bueno, llevas allí la luz de Cristo. Sí. Me Estás hablando llamaron. de tiempos pasados, no de ahora. Sí, bueno, sí, hace unos añitos me llamaron a hablarles de lo que yo creo, de lo que yo profeso, que es fe. Pero eso está Y yo, tremendo. ¿de dónde me hablan? ¿En serio? Entonces alguien me dice, uy, no vayas para allá, no te metas allá. Y yo, adiós, ahí es donde voy corriendo. ¿Y más que lo están pidiendo? ¿Cómo que no? Vamos a llevárselo. No, yo en eso soy, miren, yo en eso soy bien abierta porque cuando tú vives violencia. Yo creo que no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso, porque eso es algo real que está ahí, que tú lo estás viendo. Pero una manifestación, no estoy diciendo que no es real, es real, está ahí. Pero está bajo dominio, está bajo control. Es muy diferente. Cierro con la cita que mencioné y que todo el mundo conoce. Está en el libro de Marcos, el capítulo 16. Jesús hablando desde el verso 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado.
Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Amén. Expulsarán demonios en Mi nombre. Así que Jesús dijo de nosotros que fuésemos en su nombre, porque en su nombre nosotros íbamos a expulsar demonios. No le cojas miedo a las cosas espirituales. Cuando alguien te hable de eso, ármate en las fuerzas del Señor, ¿verdad? Llénate con el poder del Espíritu Santo y ora al Dios del cielo. Clama al Dios del cielo y reprende cualquier presencia espiritual que te esté molestando. Y si no, buscas a otros para que te ayuden en ese proceso, ¿verdad? Que tengan la fe más fortalecida, pero no le tengas miedo a esas cosas y de verdad no permitas que Satanás y las influencias espirituales no te permitan vivir la vida abundante que Cristo nos da. Que no te amedrenten. Para nada. Adelante, Puerto Rico. Son las 9:55 en la mañana y estás en ruta.